Bienvenidos amigos y amigas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de Biomédica. Mi nombre es Alejandro Moreno y ¿qué episodio traigo para todos ustedes el día de hoy? Y es que ya saben que aquí me encanta darle gusto a todos ustedes y es por eso que traemos este super episodio llamado Arquitectura Hospitalaria con un super invitado. Pero ¿saben qué? Como ya les dije que me gusta darles gusto, no solamente traigo un episodio de Arquitectura Hospitalaria, traigo dos. ¿Y por qué traes dos, Alejandro? Porque esto es un tema que me parece sumamente interesante y revisarlo desde dos ópticas de personas expertas en el tema, creo que es algo de muchísimo valor. Así que el día de hoy vamos a traer el primer episodio y la próxima semana vamos a traer el segundo episodio, ambos con invitados que de verdad son de mucho renombre aquí en México. Y vamos con el primero. Este episodio la verdad es que a mí me reventó de toda la información que trae. ¿Quién es este primer invitado? Pues traemos para todos ustedes al maestro Luis Martínez Liévano, que es ingeniero biomédico egresado del Instituto Politécnico Nacional. Ha tenido cargos muy destacables aquí en México, de entre los que yo encuentro más importantes. Una es haber sido jefe de Departamento de Ingeniería Clínica y posteriormente director de Ingeniería Biomédica en el Centro Nacional de Excelencia y Tecnología en Salud, CENETEC. Y para todos los biomédicos, esto seguramente va a ser algo nuevo para ustedes. También él es director de nuevos modelos de la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud de GEPLADES. Amiguitos, amiguitas, si ustedes no saben qué es de GEPLADES, esto ya debería formar parte de su breviario cultural. Entonces, vayan y denle una googleada para que sepan con qué rayos se come esto. Y ahora sí, como saben que no me gusta hacerles perder el tiempo, vamos con esta plática que es de mucho valor. Así que, Ali, córrela por favor. Como siempre, para mí es un honor tenerte como invitado aquí en el podcast de Biomédica, pero para toda la comunidad que no te conoce, ¿quién es Luis Martínez Liévano y por qué deberíamos de escucharte? Hola, ¿qué tal, Alejandro? Muy buen día. Un gusto, realmente el gusto es para mí. Agradezco la invitación y es una pregunta bastante interesante. El, ¿Quién es Luis Martínez? Yo te puedo decir que profesionalmente hablando, pues soy un ingeniero biomédico, orgullosamente egresado de la UPIBI del Politécnico Nacional. Tengo una maestría en Administración de Organizaciones de Salud. Pero más que eso, yo te diría que soy un apasionado de las políticas públicas en salud. A lo largo de mis más de 15 años de experiencia en el ámbito, siempre mi desarrollo ha sido en territorio público, en áreas públicas desde hospitales, institutos y los últimos 15 años alrededor de lo que es la Secretaría de Salud a nivel federal, a nivel central en el CENETEC y ahorita actualmente en la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud en temas siempre vinculados a gestión de equipo médico y de infraestructura médica y hospitalaria. Entonces, realmente por ese lado y por ese toque más de servicio público y de buscar cómo generar sinergias y estrategias que permitan mejorar nuestro sistema de salud, en eso sí soy un apasionado y creo que esta charla puede ser muy importante y muy buena para transmitir esta pasión que tengo por la política pública, por lo que hace el ingeniero biomédico y todo lo que podemos impulsar. Definitivamente yo creo que esta pasión que tú sientes es un común denominador en todos los que somos ingenieros biomédicos. Y ahorita que tú mencionas esta parte de la infraestructura hospitalaria, hay un tema que la comunidad me ha estado pidiendo muchísimo, el cual es esta parte de arquitectura hospitalaria. Y pues para toda la comunidad me gustaría que nos dijeras, pues, ¿qué es la arquitectura hospitalaria y qué se diferencia de la arquitectura tradicional? Muy bien, sí, mira, hablar de arquitectura hospitalaria, y a mí me gustaría verlo en términos globales, no solamente de imaginar en un plano y en una distribución de espacios, sino realmente visualizarlo como todo un ecosistema con características propias muy interesantes, que se diferencian de cualquier otro tipo de arquitectura porque todo lo que está asociado y todo este ecosistema está enfocado al servicio y al servicio de seres humanos que requieren la atención, es decir, nos debemos a los pacientes y por lo tanto hay una serie de elementos médicos, técnicos, de ingeniería, arquitectónicos, clínicos que están asociados y por eso hay una gran diferencia entre pensar en planear un hotel, una casa, a estar hablando realmente de un hospital. Arquitectura hospitalaria tiene sus peculiaridades, no solamente de funcionamiento, sino que a mí sí me gustaría centrarnos en que todo lo que está alrededor de ella es en beneficio de la atención a la salud de un ser humano, que es el paciente,
y por lo tanto hay que facilitar la funcionalidad de los seres humanos que los atienden, que son médicos, enfermeras y todo el personal asociado. Ok, me gusta esa respuesta. En general, ¿cuáles tú considerarías que son los parámetros variables a considerar al momento de diseñar un hospital? Tengo entendido que hay indicadores poblacionales, incluso demográficos. Entonces, no sé si tú nos pudieras apoyar un poquito con esta parte. Justamente, fíjate que esta pregunta que haces es bastante interesante y te diría que un poco mi mero mole, porque en los últimos años, al menos los últimos 10, he estado participando en la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud. Actualmente soy el director de Nuevos Modelos, que es de esa dirección general. Y bueno, el trabajo que se desarrolla ahí es justamente hacer la evaluación de la necesidad de proyectos hospitalarios que requiere el país a lo largo y a lo ancho en materia de sector público, y para poder determinar la necesidad de una unidad médica, pues hace todo un análisis, como tú mencionabas, sí poblacional, pero sí demográfico, pero sí de morbimortalidad. Es decir, tenemos que conocer a la comunidad, tenemos que conocer a la población, sus necesidades, las necesidades propias que tienen en esa demarcación, en esa población a la que nos debemos, y hacer el análisis de la justificación de qué tipo de unidad médica es la que necesitamos. Es decir, es un análisis global de oferta-demanda, qué oferta de servicios tenemos y qué está demandando la población. Por lo tanto, en función a eso, determinar cuántos consultorios, cuántos quirófanos, qué tipo de especialidades, qué tipo de servicios son los que están asociados. Sí hay una base poblacional de un número determinado de habitantes que pueden justificar la existencia de un centro de salud, pero también de ahí nos vamos extendiendo, no solamente unidades médicas móviles, sino centros de salud, sino centros de salud con servicios ampliados, hospitales, hospitales de especialidad. Es decir, hay una gran gama de tipo de infraestructura de unidades médicas, lo cual está perfectamente delimitado y estandarizado para poder determinar y para poder dar una solución adecuada a las necesidades de la población. Es decir, cómo, en concreto, cómo planeamos o cómo decidimos construir algún tipo de unidad médica, pues lo hacemos a partir de la necesidad propia de la población a la que se refiere. No podemos pensar en un hospital de alta especialidad y alta gama en una población que a lo mejor es de pocos habitantes, porque no solamente es construir la unidad médica, tenemos que abastecerla de insumos, de equipos, de médicos y de enfermeras y de todo el personal que requiere para que pueda operar, porque de nada nos serviría tener 4 paredes con un bonito letrero afuera que diga hospital si no hay el recurso humano que le dé vida y que brinde todos los servicios que se necesitan. Y yo aquí tengo un comentario. Yo, por ejemplo, soy ingeniero de servicio y me toca muchísimo, por ejemplo, viajar a Chiapas y pues me encuentro con, vamos a llamarlo, construcciones que son a lo mejor clínicas que se hacen llamar, por ejemplo, hospitales, ¿no? Y pues tú sabes que hay sanatorios, clínicas, hospitales, y en hospitales tenemos primero, segundo y tercer nivel. Como propiamente la definición de hospital, ¿cuáles son los requisitos mínimos, pues, para que un lugar sea llamado hospital? Bueno, para que sea considerado hospital, la definición básica que viene en toda la normatividad es la atención de 4 especialidades básicas que tienen que ver con cirugía, pediatría, ginecobstetricia y medicina interna, en donde tenemos esas 4 especialidades básicas que nos permiten decir que estamos hablando de un hospital. Pero además de eso, que no solamente es una atención ambulatoria. ¿A qué me refiero? A que el paciente entra y sale, no el mismo día, sino de que es una atención en donde puede tener camas y por lo tanto camas de hospitalización, camas en donde puede pasar la noche el paciente. Entonces ahí es donde ya empezamos a considerar un hospital, en donde ya hay un internamiento y por lo tanto no solamente es tener los servicios de la consulta, los servicios diagnósticos, sino también la parte de cirugía, la parte de las camas, laboratorios y muchos servicios adicionales, ¿no? Que van como lavandería, el comedor o todos estos servicios asociados para que se puedan prestar de manera adecuada la atención a los pacientes. Entonces, hablar de hospital no es lo mismo que hablar de un centro de salud o una unidad de consulta externa, de un sanatorio, como luego se menciona, ¿no? A qué se refiere? La diferenciación es las camas y el internamiento que pueden tener los pacientes. Y ya hospitales, pues los básicos son los que tienen esas 4 especialidades,
pero de ahí podemos ir creciendo hacia hospitales de mayor especialidad, en donde ya tenemos otro tipo de características y de infraestructura. Algo con lo que yo tengo mucha duda es cómo es que un correcto diseño ayuda a una buena recuperación del paciente. Mira, vuelvo a lo mejor a mi primera respuesta. No me gusta esto de pensar que el diseño de un hospital se delimita por un plano, por una Sí, partida claro. arquitectónica, pues nos hace perder el concepto general. Lo que buscamos es que un recinto de salud, para no caer en esto de que si centro de salud, hospital o centro especial, un recinto de salud es aquel al que acude una persona a buscar una atención médica, una atención de su salud. Y por lo tanto, hay diferentes estudios y diferentes reflexiones que debemos de hacer en el diseño, en donde pues tenemos que pensar y reflexionar en que si nos sentimos mal, lo peor que puede pasar es ir a un lugar sucio, mal iluminado, con falta de servicios, donde no tengo ni dónde sentarme. Son una serie de cuestiones que están alrededor de la atención y que son muy importantes que las consideremos y que estén en el momento desde el propio diseño de la unidad médica. Y entonces, todos esos elementos son elementos también de confort y que sin duda ayudan a que haya una mejor recuperación. Hay conceptos que hay como el de hotelería hospitalaria. Tú cuando asistes a un hotel, pues hay una serie de iluminación, combinación de colores, tipo de pasillos, tipo de materiales asociados, pues que te brindan sensación de confort, sensación de hospitalidad, ¿no? Los hoteles que son como de estas cadenas en donde son de negocios netamente, que llegas a dormir, a tomar una reunión y al día siguiente ya sales, y que no es precisamente para pasar largos periodos, pues son más sobrios, menos acogedores, ¿no? Aquellos hoteles donde pues sí pretendes tener las vacaciones en familia y pasarla en otro sentido. Pues lo mismo pasa en los hospitales. En los hospitales tenemos que ver que haya una correcta iluminación, que haya una correcta distribución, que haya una correcta uso de materiales y de mobiliario, por ejemplo. Yo te platicaría que a lo largo de este tiempo he tenido muchas experiencias, entre ellas por ejemplo, te diría que hay unidades justo en lugares muy calurosos, en donde a un buen diseñador que no estaba vinculado necesariamente a lo mejor con salud, se le ocurrió como buena idea que se viera arquitectónicamente muy agradable tener un domo o un tragaluz, ¿no? Justamente arriba de la sala de espera. Entonces está el domo de luz y abajo las sillas para la espera, sillas que nadie usa porque durante al mediodía que está dando con todo el sol en ese lugar caluroso, pues mejor se sientan alrededor en el pasillo por donde hay sombra, porque realmente no es un lugar y un confort, ¿no? Para hacer la espera. Entonces, ese tipo de cosas son las que se tienen que ver, no solamente que sea una respuesta estética, sino que sea una respuesta funcional. Tenemos que pensar en detalles como, por ejemplo, si estamos pensando en una unidad que va a atender a adultos mayores, pues tenemos que pensar en rampas, en cuestiones de accesibilidad. Hay detalles como, por ejemplo, en los sanitarios públicos, si usamos un tipo de mobiliario convencional que es muy chaparrito, pues el adulto mayor a lo mejor se sienta en el WC, pero ya no se puede parar porque justamente necesita un mayor esfuerzo, ¿no? Ese tipo de detalles van más allá hacia ver que realmente, hacia justamente la orientación de a quién nos debemos, a qué tipo de usuarios vamos a tener y que van a tener soluciones que permitan facilitar la atención, ¿no? Esta otra parte de cómo ayuda el diseño. Funcionalmente las áreas tienen que estar interconectadas de una manera lógica y armónica de acuerdo a un proceso clínico. Es decir, si yo a mi paciente lo recibo por urgencias, urgencias tiene que estar cerca de un área de imagen o de laboratorios para poder fácilmente trasladarlo y a lo mejor con un acceso sencillo a cirugía por si requiere entrar rápidamente a ser atendido, ¿no? Eso de hacer un mal planteamiento hospitalario en donde estas áreas no están interconectadas entre sí, pues se traducen en una pésima, una mala atención, ¿no? Entonces hay mucho detalle en la arquitectura y en el diseño hospitalario que va desde el planteamiento general de diseño y de interconectividad de áreas hasta pues que realmente la funcionalidad y el confort sean adecuados, porque pues si vas por una necesidad de salud,
pues lo peor que te puede pasar es que tengas una mala atención. Sí, en eso estoy completamente de acuerdo. Y ahorita ya tocaste algunos temas como cuáles son las áreas del hospital, el personal, mobiliario y en general pues lo podríamos encapsular como en la infraestructura. Y para poder seguir con esto me gustaría poderte hacer esta pregunta que no estaba preparada, pero concretamente, ¿cuáles tú crees que son los retos en materia de arquitectura hospitalaria? Y a lo mejor no solamente en la parte arquitectónica, sino en el todo. En el todo, yo lo que he manejado durante mucho tiempo en los últimos años en el trabajo, en reuniones, y una premisa que tengo muy clara es que las brechas o la mayor dificultad o los grandes retos en materia de infraestructura en el país los podremos tener más claros en el momento que seamos más eficientes. ¿A qué me refiero? Un ejemplo que uso muy comúnmente es, tenemos hospitales de alta especialidad que funcionan como tal de lunes a viernes en la mañana, porque se vuelven hospitales generales el viernes en la tarde y son solo centros de salud los fines de semana. ¿A qué me refiero? Si tú lo ves este ejemplo como infraestructura, es la misma infraestructura física, es el mismo equipamiento, pero si no tenemos el personal que le dé vida a eso, pues por eso ya no estamos brindando la atención completa y continua, porque pues ya resulta que ya si el viernes en la tarde ya no tengo todo el personal del otro turno, porque resulta que el fin de semana pues tengo parados laboratorios, imagen y demás, porque pues no tengo esos turnos completos. Y también, si vemos toda la infraestructura que hay a lo largo y ancho de este país, podemos encontrarnos centros de salud y unidades médicas que solo trabajan en la mañana. Entonces, la infraestructura física ahí está y es la misma, es el mismo consultorio con el mismo equipamiento. Pero si no hay el recurso humano que pueda operarlo por las tardes, entonces pues ya no se usa y por lo tanto diferimos consultas, atención y demás. ¿Qué es lo que yo pensaría que tenemos que hacer o el mayor reto? El mayor reto es hacer eficiente la infraestructura con la que contamos hoy, que realmente se consideren centros de salud de tiempo completo, hospitales de alta especialidad de tiempo completo, no solamente de manera parcial, porque eso lo que nos ha llevado es a diferimiento de atenciones, esa falta de suministro de los medicamentos que requiere el paciente, porque si no está la farmacia operando en todo momento, ¿no? Más allá, ¿no? Y eso sí no lo quisiera tocar, el tema de abasto y demás, pero si no tenemos esos servicios operando continuamente, pues no lo podríamos, no lo estamos aprovechando. Por otro lado, y desde una perspectiva específica de ingeniería biomédica, en la medida que no tengamos funcionando todos los equipos que están disponibles o están ahí montados, pues tampoco estamos siendo eficientes. Porque un equipo que no esté funcionando es un equipo que no está brindando atención. Por lo tanto, pues no estamos tomando los rayos X, las tomografías, los laboratorios que se requieren, porque por falta de mantenimiento, por falta de seguimiento de atención de los equipos, y por lo tanto, vuelvo a mi punto, no estamos siendo eficientes con la infraestructura que ya está instalada hoy en día. Por eso mi premisa de antes de poner un nuevo ladrillo, construir una nueva unidad médica, hagamos eficiente toda la que tenemos, viéndolo como eso, como un ecosistema que involucra no solo obras, sino involucra equipo, insumos y el personal para que eso opere. Me gusta mucho tu respuesta y me quedo con la parte de que hay que ser eficientes. Luis, para todos los biomédicos, incluyéndome, que no estamos muy familiarizados con este tema, me gustaría que nos pudieras hablar un poquito acerca de la normativa vigente en este rubro de arquitectura hospitalaria y si se requiere algún tipo de apoyo bibliográfico extra, es decir, ¿es suficiente o no es suficiente? En México, digamos que las normas de infraestructura que todo aquel vinculado con el tema debe tener en mente son las normas 0016 y las 5 que tienen que ver con infraestructura tanto de hospitalaria como de consulta ambulatoria o de atención ambulatoria. Serían como nuestros fundamentos base de normatividad, pero tenemos normatividad adicional asociada y eso también es de manera institucional. Las normas técnicas del IMSS son muy buenas, en donde hay mucha referencia en materia de infraestructura, pero también al interior de la Secretaría de Salud tenemos justamente los modelos de unidades médicas, son modelos de recursos para la atención de salud en México, en donde tenemos caracterizado y estandarizado lo que se tiene que ver o lo que se refiere a un centro de salud, a un hospital, a un centro de salud con servicios ampliados, a hospitales de alta especialidad
y a diferentes tipos de unidades como son las unidades de especialidades médicas, como son las denominadas UNEMES, que hay de cirugía ambulatoria, tenemos modelos de este tipo en cuanto a unidades de atención de adicciones, de salud mental, de, de VIH. Tenemos atención especializada en donde también está perfectamente delimitado. Y tenemos algunos recintos y espacios bien definidos como son una clínica de heridas o banco de leche, en donde son áreas ya muy especializadas o específicas en donde justo hay lineamientos y normatividad perfectamente definida. A ese respecto, yo lo que sí diría, igual que la vez pasada o en la respuesta anterior, más que pensar en generar más normatividad, yo me centraría en empezar por cumplir la existente, porque muchas veces nos enfrentamos a supuestos expertos o supuestos desarrolladores de infraestructura médica que piensan más en una cuestión de diseño estético a una cuestión de funcionalidad y cumplimiento de la normatividad que se presentan. Entonces, en principio yo diría, más que andar generando, pensando en nueva normatividad, conozcámosla, identifiquémosla y hagámosla cumplir. Sin duda el diseño y el tema hospitalario es todo un muy bonito reto, es un ámbito muy particular en donde es la combinación de muchos factores y de muchos especialistas. Si como biomédicos creemos que solos podemos hacer este tipo de actividades, estamos equivocados, como también están equivocados los arquitectos que piensan que solitos lo pueden hacer, como equivocados están los médicos que creen que ellos pueden diseñar y hacer unidades médicas. Este es un trabajo en conjunto, multidisciplinario, con una serie de combinación de especialidades y conocimientos para que esto, bueno, para que realmente lo que se diseñe cumpla con normatividad y cumpla con la funcionalidad para la cual está pensado. Me parece que lo más importante de todo lo que acabas de mencionar es esta parte del trabajo multidisciplinario. Oye, y poniendo sobre la mesa un poquito de lo que hemos estado viviendo, que ya casi estamos de salida al parecer con esto del COVID-19, que digo, ya de manera parcial más o menos has contestado un poco esto que estoy a punto de mencionar. ¿Tú crees que de haber tenido un mejor diseño hospitalario las personas hubieran tenido una mejor atención? Es decir, se hubieran salvado más personas. Como te comento, ya lo mencionaste parcialmente, que no solamente es la parte de la arquitectura hospitalaria, sino es el todo, ¿no? Las enfermeras, que las áreas estén bien conectadas una de otra, una sala de choque, por ejemplo, o de urgencias, de una sala de rayos X, por ejemplo. Y sí me gustaría que pudieras platicar un poquito más acerca de esto, específicamente hablando de COVID. Sin duda, mira, COVID sin duda vino a cambiar el mundo, ¿no? Ya no hablemos de México, de la ciudad, vino a cambiar el mundo. Sin duda ha sido uno de los mayores, si no el mayor reto de salud pública del último siglo, ¿no? Por ahí con la gripe española hay algunos temas, influenza, pero sin duda COVID vino a revolucionar y poner muchas cuestiones en reflexión. Y pues lo que yo diría es que nuevamente me centraría en el punto de que esto es un trabajo colaborativo multidisciplinario, en donde directamente, pues afortunadamente algún día yo digo que yo escribiré un libro de anécdotas, el anecdotario, ¿no? De todas las cosas que me ha tocado vivir y experimentar. Y el capítulo que tenga que ver con COVID, sí puedo decir que me tocó el arranque, ¿no? Estar muy involucrado en todo esto que se denominó la reconversión hospitalaria, en el saber e identificar cuáles son la infraestructura física y equipamiento que se requería para atender o afrontar esta pandemia, el ver cuáles eran los lineamientos necesarios para considerar la reconversión de las unidades, la ampliación de las unidades médicas. Y lo que yo les puedo decir es que sin duda el tema de infraestructura o nuestros diseños en general de infraestructura buscan ser flexibles, es decir, que tengan la oportunidad de expansión. Y en esa medida sí logramos tener este tipo de expansiones y pudimos tener este tipo de alternativas que mejoraron la infraestructura y brindar atención. Y nuevamente regreso al punto en que el abordaje de atención a la salud no es solamente desde una perspectiva, sino que es multidisciplinario, porque podemos diseñar una buena ampliación, podemos diseñar la infraestructura que se requiere para atender en este caso COVID
y decir, ampliar una unidad de cuidados intensivos requiere estos gases medicinales, este tipo de cama, este tipo de ventilador, monitor, infraestructura, energía eléctrica, abastecimiento de gases, toda la infraestructura fue lo que se planea, pero puede estar ahí disponible, pero si no tenemos al médico y el médico especialista que sepa utilizarlo, pues es un gasto o es una infraestructura que es ociosa, ¿no? Tenemos siempre que ver que la infraestructura esté acompañada del especialista o de las personas que lo van a operar y por lo tanto le van a dar funcionalidad. No nos servía de pronto tener, a lo mejor esto puede ser controversial, pero ¿de qué nos serviría tener cientos o miles de ventiladores instalados si no tenemos al médico especialista que sabe los parámetros justamente para utilizar ese ventilador, que brinde la atención al paciente y por lo tanto lo saque adelante, ¿no? Entonces, en materia de infraestructura sí fue un gran reto, el tema COVID fue un reto de muchos especialistas que tuvimos que estar ahí para delimitar y generar los lineamientos de reconversión hospitalaria, pero también más allá de solamente verlo como mi pedacito, yo ya cumplí, dije que requiero este tipo de cama, monitor y ventilador y gases medicinales, ¿no? Como biomédico, pues tengo que ver la parte de infraestructura en general, pero tengo que garantizar que el servicio se brinde a través de que el médico, las enfermeras y el personal especializado pueda estar ahí. Y algo que no quisiera dejar de lado, estos lineamientos y esta reconversión hospitalaria, este gran reto, sí reconozco y siempre tendré el agradecimiento a todos los médicos, personal médico, enfermería que ha estado al pie del cañón atendiendo COVID, pero también debemos de reconocer y agradecer el trabajo de los biomédicos, de los ingenieros biomédicos, y así lo incluimos en los lineamientos, la necesidad del personal técnico especializado para que ese ventilador que se iba a ocupar estuviera calibrado, estuviera en buenas condiciones, estuviera sanitizado y desinfectado y todo después de cada uso, y que se estuviera monitoreando el correcto funcionamiento. También tenemos héroes en nuestro gremio de ingeniería biomédica, de aquellos que participaron en todas estas reconversiones y en toda la operación diaria de las unidades que están atendiendo COVID, porque un ventilador, y ustedes lo saben, y los que no lo sepan hay que explicarlos, cada uso, cada determinadas horas de uso requiere de su calibración, de su limpieza, de su sanitización, de su desinfección, requiere de su mantenimiento antes de cada uso, ¿no? Entonces, la simple exposición de los tubos, de los circuitos ante los pacientes infectados, pues requería también de un cuidado y un manejo muy especial por el personal especializado de ingeniería biomédica al respecto de esto. Entonces, sin duda es un trabajo multidisciplinario, sí hubo un gran reto, sí se afrontó, se solucionó de la mejor manera, pero quizá podemos mejorar en la medida que también mejoremos el trabajo colectivo y el trabajo de todos los que estamos involucrados en una atención de paciente. Me gusta mucho y me quedo con la parte de que hay unos héroes más reconocidos que otros y también retomando un poquito la parte de tus anécdotas, ¿cuáles son los errores más comunes que has notado al momento de hacer diseño hospitalario? Pues mira, yo creo que esto lo puedo responder con muchas anécdotas. La verdad es que ya son varios años y el recorrer todo el país, digo, he tenido la fortuna de prácticamente recorrer todo el país y ver todo tipo de unidades y proyectos. Y lo que les puedo decir es que el principal error es pensar que una sola disciplina puede diseñar un hospital. O sea, que solo el arquitecto o solo el ingeniero o solo el médico, y que no se trabaje en conjunto. Ese es el mayor de los errores que se comete al momento de la parte del diseño hospitalario. ¿Y qué cosas nos enfrentamos justo con eso? A que, por ejemplo, hay un hospital, no voy a poner nombres, no voy a poner de dónde, nada más lo voy a describir, pero era una mega obra de un gran hospital en una tierra bastante calurosa, con problema de dengue, de chikungunya, de mosquitos, ¿no? De ese tipo de clima. Y se les ocurrió construir un gran hospital donde estuviera un gran espejo de agua, ¿no? O un lago artificial que se viera muy bonito y se ve impresionante en todo el diseño, ¿no? De ese espejo de agua, pero pues un espejo de agua que nos iba a generar mayores problemas, ¿no? Entonces, pues fue como delimitar ese tipo de diseño, porque
pues no era para el clima que se buscaba. Esto que ya les platicaba de las áreas de espera y en ese domo de que captaba toda la luz para fulminar a los pacientes o a los familiares, pues también es recurrente en el sentido en donde no pensamos en el confort, el tipo de mobiliario. No sé si ustedes han tenido oportunidad de sentarse en esas famosas bancas tándem o esas que están en salas de espera. Son súper incómodas a veces, ¿no? Y si vas con alguna dolencia, con algún problema, pues tampoco son como muy agradables. O esta parte de, pues sí me siento, pero para levantarme, ¿no? Y si tengo algún problema, pues está complicado. El tema justamente al haber desconocimiento de los diseñadores, que apuesten más por el diseño estético que por la cuestión funcional. Hay veces, y uno de los diseños recurrentes y problemas recurrentes es que en unidad de cuidados intensivos o unidades de urgencias no tengamos los contactos regulados adecuados para mantener en continua carga la batería del desfibrilador del carro rojo. Entonces es impresionante la cantidad de diseños o veces que me ha tocado ver que pues no está cargándose la batería del desfibrilador, y cuando lo queremos utilizar pues no va a funcionar porque no tenemos esa precaución de tener un área conveniente para que se dé esa carga, ¿no? Eh, Hemos tenido también algunas experiencias y que es un rubro que sí me gustaría no dejarlo pasar y sí mencionarlo. Nuestro México es un México multipluricultural. Entonces tenemos una serie de pueblos originarios que merecen todo nuestro respeto y consideración y que muchas veces no lo hacemos. Tengo la experiencia de que alguna vez construimos un hospital en un estado, en una comunidad, un hospital comunitario, muy bonito, muy nuevo, muy funcional, pero resulta que lo hicimos con acabados, pues digamos, más citadinos o unos acabados que no eran acordes a la comunidad donde estaba. Y aparte, y pues nos dimos cuenta que después de un tiempo de haber aperturado el hospital, la comunidad no iba a atenderse a esa unidad médica. Y una vez que ya pues, se hizo una mejor revisión de la situación, nos enteramos o nos dimos cuenta que la gente no iba porque esa unidad médica tenía puertas y en esa comunidad no había puertas, era como muy abierto, no había esta situación de que pues cierra tu puerta, no, ahí era muy libre el tránsito por los usos y costumbres que tenían. Entonces el hecho de tener una unidad médica con una arquitectura diferente a la que ellos estaban acostumbrados y con puertas, pues ellos pensaban que estaba cerrado y que nunca iban a recibir ahí una atención. Una cuestión a lo mejor tan básica que pues de qué servía tanta inversión, tanto desarrollo, si no iba a estar brindando la atención para lo que fue proyectado. Y ese gran error fue por pensar que nosotros como sistema de salud llevamos la solución a las comunidades y que lo hagamos sin pensar en que la comunidad muchas veces, más que necesitarnos, nosotros necesitamos comprenderla para ver cómo abordarle y brindarle una mejor atención a salud. El tema de la interculturalidad, de la manera en cómo hay una concepción de vida y muerte por parte de nuestras comunidades y pueblos originarios, creo que más que nosotros llevar soluciones, mucho tendría que ver el que nosotros aprendamos en cómo ellos tienen esta cosmovisión, esta manera de interpretar vida y muerte y aprender también mucho de ellos. Entonces, el diseño y los errores que muchas veces cometemos a ese nivel, al nivel comunitario, es que nosotros pensamos ser la solución a los problemas, cuando probablemente más que ser una solución, solamente tenemos que ser un eslabón más o un elemento de ayuda más y sumarnos a la manera en cómo se aborda el tema de salud en las comunidades. Nuestro México es muy amplio, es muy rico en cultura y sin duda si no comprendemos eso no vamos a terminar de solucionar los problemas de salud que tiene este país, ¿no? El tema o la concepción de cómo se hace, para mí la palabra mágica o la palabra clave que encontré al abordar también y estudiar este tema que es muy apasionante de los determinantes sociales de salud y de las necesidades de las comunidades, es el tema cosmovisión, esta interpretación que se tiene en las comunidades de la manera de cómo afrontar la vida. En la medida que eso lo entendamos mejor, también vamos a dar mejores soluciones a la atención del país.
Oye, me parece súper valioso esto que comentas de los usos y costumbres de acuerdo a las regiones y me viene mucho a la mente un servicio que yo hice en San Cristóbal de las Casas porque justamente en esta unidad médica bueno, más bien todos los letreros o cómo estaba diseñado esta unidad, pues estaba adaptada justamente a la lengua que usan en ese lugar, que de verdad no recuerdo cuál es, una disculpa, pero los letreros, hasta el del baño, todo, o sea, estaba adaptado en la lengua, ¿no? Y aparte hasta tenía braille. Entonces, sí, efectivamente es algo muy, muy importante. Y bueno, con todo esto que has estado comentando, me queda claro que no es ir solo por un diseño, sino es ir por la funcionalidad del recinto. Y ya por último, Luis, es una tradición aquí en el podcast de Biomédica que todos nuestros invitados nos recomienden una lectura obligada, esto es, para hacernos crecer ya sea de forma personal o profesional. Así que, para Luis Martínez Líbano, ¿cuál es esa lectura obligada? Híjole, este, la verdad es que en el mundo o en el ámbito de la ingeniería biomédica hay mucho que leer, mucho que aprender. Yo he tenido la oportunidad de atender o ser profesor, ¿no? De diferentes asignaturas y me gusta mucho también esa parte de la docencia. Y yo siempre lo que le decía a los estudiantes, siempre hay algo que aprender y siempre se puede estudiar y revisar mucha bibliografía que hay. Pero sin duda creo que, y más bien la pregunta la entiendo como que más allá de la biomédica, ¿qué te forma como ser humano? Y justamente eso es lo que yo agradezco mucho de que de estos últimos 10 años que he estado colaborando en planeación, porque previo a eso yo era director de ingeniería biomédica en Cenetec y pues sí, el ámbito y el rubro era netamente biomédico y pues muy cómodo, muy a gusto en eso. Pero el ampliar el horizonte a lo que implica planeación en salud te abre mucho la visión de ver este tipo de temas como lo que hablábamos de interculturalidad, el tema de determinantes sociales en salud. Hay muchos textos muy bonitos, muy apasionantes que ayudan en ello, pero más allá aún, para centrarnos en ver cómo, cómo, cómo entender a nuestras comunidades, cómo entender la salud, a mí a lo mejor yo les diría dos lecturas que a lo mejor fueron muy básicas, pero que son muy ágiles y si tienen oportunidad de verlas y de leerlas, les va a ayudar mucho para como seres humanos. Una, la recuerdo muy claro, era del Fondo de Cultura Económica, que se llama El Breviario del señor Tompkins. Es un abordaje que de hecho se hace mucho para iniciadores de lectura científica, para ver cómo de una manera muy didáctica, muy dinámica, cómo adentrarse hacia la curiosidad de aprender, de conocer, del conocimiento científico. Eso a mí me acuerdo que cuando lo leí me marcó porque fue pues justo esa curiosidad por aprender más. Y otra lectura que no quisiera dejar pasar, es muy ágil y es muy mexicana, porque también soy muy orgulloso mexicano, es la de Chin Chin el Teporocho de Armando Ramírez. Es una lectura que es muy ágil, ese libro refleja mucho lo que es nuestra idiosincrasia y cultura mexicana popular. Y eso yo invitaría mucho a todos los que escuchen este podcast y a los que tengan oportunidad. Nunca perdamos del foco para el cual nos debemos, en este caso como biomédicos. Nos debemos a la atención de toda la población. Y la población no es lo que aparece en revistas, en películas, en las redes sociales. Entonces el público y la población del día a día es la población que pasa por muchas de las cosas y situaciones que hay en esta lectura. Por eso sí la quisiera recomendar, Chin Chin el Teporocho, así se llama el libro, pero es un reflejo mucho de esa picardía mexicana también que se tiene, que va acompañada en el caso de ingeniería y de toda profesión, a ese ingenio que tenemos muchas veces para afrontar y resolver circunstancias y problemáticas que se nos presentan. Me gusta y ten por seguro que todas estas dos lecturas que nos recomendaste van a estar publicadas en nuestra página de Facebook para que toda la gente que quisiera también como recordatorio saber qué libro fue, qué autor fue, dónde lo podemos encontrar, lo van a encontrar en la descripción. Y ahora sí, por último, ¿algún mensaje final que le quisieras dar a la audiencia? Sí, uno, agradecerte a ti por la invitación, agradecer la oportunidad de poder compartir. Creo que los conocimientos, la experiencia, las anécdotas no sirven de nada si se quedan guardadas en un lugar donde nadie las conoce. El conocimiento es para transmitirse, el conocimiento es para compartirse.
A mí siempre me ha gustado eso y me encanta ser hasta divulgador de conocimiento, ¿no? De trabajo colaborativo, de saber que en este mundo venimos a sumar. Y el sumar es sumar amistades, anécdotas, experiencias, conocimiento. El mensaje que quisiera decirles a la audiencia y en particular a los ingenieros biomédicos y en particular a todos los que estamos en este bonito mundo de la salud es felicidades. Felicitémonos cada día que nos levantemos porque estar en este mundo de la salud es lo más bonito que hay, porque cada reunión, cada trabajo, cada plano, cada cálculo, cada reparación, cada experiencia que hacemos en nuestro trabajo es en beneficio de otro ser humano. A final de cuentas, yo sé que quienes están en el ámbito privado, si es por tener metas, por ganar recursos, por ganar dinero, pues esa es la empresa y está bien, pero a final de cuentas esas empresas y todos los que estamos en salud brindan atención a un ser humano. Y del lado público, que soy un enamorado, insisto, y un apasionado de la política pública y de mejorar las condiciones de salud, pues también felicidades porque muchas veces la retribución que tenemos es más de un tema personal, que crecemos como seres humanos al saber que cada esfuerzo que estamos haciendo redunda o termina en la edificación de una unidad médica que brinda atención a otra persona. Todos en algún momento seremos pacientes, todos en algún momento acompañamos o conocemos a alguien que necesita la atención a la salud en un recinto de salud. Qué mejor que hagamos bien nuestro trabajo para que en ese momento se brinde de manera adecuada y de manera de calidad. El cambiar el país, el cambiar el tema de salud, no es trabajo de uno solo, no es trabajo de una sola disciplina, es un trabajo multidisciplinario y es un esfuerzo de todos. En la medida que hagamos lo que nos corresponde, seguro tendremos mejores resultados. Muchas gracias definitivamente por la invitación, espero que haya sido interesante y siempre me mantengo a sus órdenes, siempre ahí ando revisando el Twitter si es necesario, correos electrónicos también. Me gusta mucho y tengo mucha satisfacción de haber colaborado también para que muchos de los hoy ingenieros biomédicos que están por ahí trabajando, pues se les haya impulsado y se les haya apoyado. Muchas gracias por la invitación. Si quisiéramos contactarte, Luis, algún correo electrónico que tú nos pudieras proporcionar, ¿cómo te encontramos en Twitter, pues para consultarte, pues para agradecerte también a ti por este espacio? Sí, quizá la vía más ágil que luego se tiene, pues hoy en día redes sociales, la verdad es que tampoco es que sea asiduo, pero tengo el Facebook, Luis Martínez Liévano, pero el que más uso es el Twitter y me encuentran como MTZ Liévano, ¿no? Así es como me encuentran, ING MTZ Liévano, así es como me encuentran en Twitter. Y pues en correo electrónico me pueden escribir a lmliebano@yahoo.com.mx. Ahí es como uno más personal, un correo más personal en donde me pueden encontrar y con todo gusto pues podemos entablar alguna comunicación. Digo, rápidamente comento una anécdota. Alguna vez una persona me contactó, me encontró en Google, me mandó un correo, me dijo, estoy en prepa, quiero saber qué me conviene y qué opinas de biomédica. Le contesté, le di alguna información. Después otro correo, ya entré a biomédica. Después ya terminé ingeniería biomédica. Ya después nos conocimos hasta que ya había terminado la carrera. Y hoy en día, pues que entiendo que está haciendo un posgrado también en Europa. Y pues, la verdad es que da mucho gusto que a veces realmente hagamos ese uso eficiente de redes sociales y medios electrónicos, que sea pues como para apoyar desinteresadamente y poder ir creciendo y generar mayores vínculos que ayuden a desempeñar mejor nuestras labores, ¿no? Entonces la verdad es que pues ahí estamos pendientes, estoy a sus órdenes. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, pues eso es todo por esta ocasión. No se olviden que la próxima semana vamos a traer el segundo episodio de Arquitectura Hospitalaria con una súper invitadaza que nos va a estar dando otra perspectiva de esto que es la arquitectura hospitalaria. Espero de verdad no se lo pierdan. Por último, no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Nos encuentras como @el podcast de Biomédica y por supuesto ya se la saben. También no se vayan sin dejarnos sus 5 estrellas y reseña tanto en Apple Podcast como en Spotify. Eso ha sido todo por esta semana. Yo me despido. Bye.
Bye.